Capítulo 714. ¿Estás seguro de que eres un dios? 1. Dentro de una típica casa de 2 pisos rodeada por un bosque. Algunas personas estaban sentadas alrededor de una mesa en el sótano. Alberu arrojó con indiferencia el documento en su mano. Definitivamente lo es. Tap. El documento que aterrizó en la mesa tenía una insignia en la primera página. Pensé que la clasificación sería baja porque dijiste que era una facción no convencional, pero sigue siendo una insignia de grado Elder anciano. Necesitamos algo de influencia para instalarnos adecuadamente en una nueva ubicación, ¿no lo cree, Alteza? Una anciana sentada frente a Alberu le sonrió cálidamente. Ella era la líder de la facción no convencional de alquimistas y había venido sigilosamente aquí para negociar con el príncipe heredero. El príncipe heredero miró a la anciana y al hombre de mediana edad sentados a ambos lados de la estrella blanca antes de inclinar su cuerpo hacia adelante. El hombre de mediana edad se había presentado como el representante de los magos solitarios del reino Wiper. Alberu sonrió elegantemente. Es bueno instalarse bien en una nueva ubicación. Pero hacer eso es lo más difícil. Es por eso que estamos tratando de ponernos del lado bueno del dueño de ese nuevo lugar. La sonrisa de Alberu se hizo más espesa. No te hagas una idea equivocada. Sin embargo, las palabras que salían de su boca eran frías. Hacía tanto frío que la gente que vino a apoyar a la anciana y al hombre de mediana edad se estremeció. No soy el dueño de este lugar. La estrella blanca sonrió alegremente. Pero no te convertirás pronto en el dueño. Con la más mínima ayuda de nuestra parte, por supuesto. La estrella blanca se volvió para mirar a Tasa y algunos elfos oscuros camuflados que estaban detrás de Alberu. El propietario no tiene que hacer nada más que abrirnos el lugar. Nosotros, como manos y pies del propietario, haremos que el lugar sea hermoso y abundante. Sí, eso sería maravilloso. Alberu no negó lo que dijo la estrella blanca. Sin embargo, dijo una cosa más. Solo necesito confirmar que esas manos y pies son realmente mis propias manos y pies. La anciana que vino como representante de la facción no convencional inclinó la cabeza hacia un lado. Su Esleza, no estoy seguro de qué más necesitamos mostrarle. Esto nos pone en una posición bastante incómoda. Yo, como representante, llegué personalmente a un lugar como este a petición suya. No es suficiente. Sí. Te reconozco como el líder de la facción no convencional. Esta insignia en el documento. De hecho, es una insignia de grado anciano. Es como lo he visto. Alberu señaló la insignia. Así que trae la insignia. La anciana frunció el ceño. Me pondrá en una posición difícil si se revela que quité la insignia del campanario de los alquimistas, Alteza. Esa es la razón por la que quiero que lo hagas. Perdóneme. Una sonrisa relajada apareció en el rostro de Alberu. No debería aferrarme a algún tipo de debilidad por los dos hasta que todos se establezcan correctamente aquí. Luego se volvió hacia el hombre de mediana edad. El lado del reino Wiper no tiene forma de probarlo, pero puedo reprimirlos fácilmente poniéndome en contacto con el reino Wiper si hacen algo gracioso. Tap. El dedo índice de Alberu golpeó la mesa. Él sonrió alegremente. Así que ve y tráelo. Inmediatamente. No un sello en una hoja de papel, sino algo real. La mirada de la estrella blanca se volvió extraña mientras escuchaba. La anciana se dio cuenta de que no había cambios en los rostros de nadie del lado de Alberu y respondió, casi como un suspiro. Comillas. Eres bastante formidable, Su Alteza. No debería haber sido esperado. Bueno. La anciana no pudo decir nada e inconscientemente miró a la estrella blanca sentada a su lado. En ese momento. ¿Por qué miras de esa manera? Aps. La anciana se estremeció y volvió a mirar hacia adelante. Alberu Crossman miraba a la anciana con ojos fríos que no coincidían con su elegante rostro. No eres solo el intermediario para presentarnos el uno al otro. Su voz estaba dirigida a la estrella blanca, aunque su mirada estaba centrada en la anciana. Sí, Su Alteza, mi trabajo es simplemente presentarles el uno al otro. Alberu habló entonces con bastante calidez a la anciana.
Eso es lo que dice. Muy bien, ahora es el momento de que usted decida. La anciana frunció el ceño antes de ponerse de pie. Supongo que debemos mostrar adecuadamente nuestro deseo de cambiar nuestro hogar. Una sabia decisión. Volveré pronto, Alteza. No tomará mucho tiempo. SHHH. La estrella blanca se echó hacia atrás en su silla y se puso de pie. La escoltaré hasta el frente de la residencia. Este edificio de 2 pisos y su sótano tenían hechizos defensivos que hacían imposible teletransportarse dentro o fuera de aquí. Necesitaban ir al patio trasero para teletransportarse. La excusa de Alberu fue que era por su seguridad y los demás lo habían aceptado sin hacer preguntas. A cambio, Alberu acordó traer solo a algunos de sus subordinados. Solo había traído algunos elfos oscuros usando magia de tintes. No, debes quedarte aquí. Wave wave. Alberu agitó la mano hacia arriba y hacia abajo para decirle a la estrella blanca que volviera a sentarse. Luego dijo algo con voz fría. De lo contrario, puedo sospechar que tú y el anciano están conspirando contra mí en ese momento. Yay. La estrella blanca empezó a sonreír. No puedo tener tales sospechas. Eso es correcto. Me alegro de que lo sepas. Alberu añadió tranquilamente. Odio a los bastardos que más intentan apuñalarme por la espalda. La anciana se inclinó estoicamente y salió del sótano después de recibir su mirada. Inmediatamente se dirigió hacia el patio trasero. Allí había un círculo mágico de teletransportación. Algunos magos estacionados allí se pusieron de pie inmediatamente después de verla. Anciano, Elder, Nim. Necesito ir a la torre por un momento. Algo salió mal. Una esquina de los labios de la anciana se curvó mientras suspiraba. Tiene muchas sospechas. El mago frunció el ceño y miró a su alrededor antes de susurrar en voz baja. Suena como un fastidio innecesario. Pero deberíamos estar dispuestos a seguir el juego al menos tanto para establecer un nuevo hogar. Por favor, comience la teletransportación. El círculo mágico de teletransportación pronto se activó y lanzó una luz brillante. Había individuos en una colina al lado del bosque mirando hacia abajo. Nos vamos. Sí, señor, lo entiendo. Eruhaven comenzó con Mary, que estaba de pie junto a él, y miró lentamente a su alrededor. Había numerosos elfos oscuros disfrazados no con tintes mágicos sino con ropa y máscaras negras. Todos llevaban algo cubierto de tela negra sobre sus hombros. Esta es la primera vez que hago algo como esto. Eruhaven también vestía el típico traje de ladrón. Señaló su pecho. Por cierto, ¿es esto realmente necesario? Sí, esa es la parte más importante. Eruhaven estaba apuntando a una destartalada estrella blanca con 5 estrellas rojas rodeándola. Se rió entre dientes y respondió al tigre negro dentro del cintamani. Vuelvo enseguida. Volveré pronto, Su Alteza. Mary tenía un mapa en la mano mientras se inclinaba. El sótano del campanario de los alquimistas. Era un mapa con un dibujo del pasaje secreto para llegar allí. Paat. Hubo un torbellino de maná dorado y luego Eruhaven, Mary y los elfos oscuros desaparecieron de la colina. Pronto aparecieron en otro lugar. Era donde se encontraba el pasaje secreto al sótano del campanario de los alquimistas. Eruhaven comentó con indiferencia mientras observaba a la anciana entrar en el pasaje secreto. Ella vino aquí como se esperaba. Es el mejor lugar para moverse sigilosamente. Eruhaven comenzó a caminar lentamente detrás de Mary, que había respondido sin emoción. Caminaba abiertamente sin esconderse. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. Los ojos de la anciana se abrieron de par en par. ¿Qué? La mujer, que inconscientemente había levantado la voz en estado de shock, frunció el ceño tan pronto como vio las largas pupilas verticales de Eruhaven. Llegué a... No pudo terminar su oración. ¡Puaj! Sintió una presión inmensa que la hizo sentir como si no pudiera respirar. Dragon Fear, miedo de dragón, se centró en ella. Paso. El dragón dorado, Eruhaven, miró en silencio al viejo mago negro.
Es un desperdicio usar mis manos en algo como tú. Sin embargo. Pero supongo que tengo que hacerlo ya que me pidieron que te capturara. Tú. La mujer, que estaba a punto de gritar algo mientras estaba empapada de miedo, vio a un grupo de personas pasar corriendo junto al dragón y entrar en el pasillo. Nos vamos también. Eruhaven hizo flotar al mago negro en el aire con magia y siguió tranquilamente detrás de los elfos oscuros y Mary. Luego vio una gran plaza subterránea. Comillas, signo de apertura de exclamación, signo de cierre de exclamación, comillas. La ira era visible en su rostro. Vio numerosos montículos de huesos grandes y pequeños. Había un pilar circular en el medio que se disparaba hacia el centro como si fuera a tocar el techo. El pilar estaba lleno de un líquido negro que se creó a partir de la muerte del dueño de esos huesos. Maná muerto. Los ojos de Eruhaven ardían de ira después de mirarlo. Lo mismo ocurrió con los elfos oscuros. Mary. Por favor, consígalos todos. El nigromante con túnica señaló a los enemigos que custodiaban los senderos de la plaza y algunos de los elfos oscuros los derribaron. El príncipe heredero imperial Adin, el maestro de la torre del campanario de los alquimistas, realmente nadie vendría aquí mientras no informaran a sus superiores. Era porque todos estaban más ocupados con la idea de devorar el reino de Rohan que con este lugar. Estamos robando el maná muerto. Mary compartió las órdenes de Kale que había escuchado a través del tigre negro. Y luego afuera, revelaremos esta área del sótano al exterior para que la gente de la capital pueda verla. Estas grandes montañas de huesos no eran solo huesos, todos eran miembros de la familia o amigos cercanos de alguien. Necesitaban ser devueltos a sus lugares apropiados incluso si esto era solo una ilusión. MMPH. La maga negra trató de resistir intensamente mientras miraba, pero no pudo hacer nada ya que estaba rodeada de maná dorado. Necesito informar rápidamente a nuestro señor. Su señor, la estrella blanca, que actualmente no se encontraba en el imperio sino en un bosque remoto del reino de Rohan. Necesitaba informarle sobre esto. Sin embargo, no tenía forma de hacerlo. El polvo dorado del dragón cubría toda la plaza subterránea. Por otro lado, en el sótano del edificio normal de 2 pisos donde el señor que el mago negro buscaba desesperadamente se encontraba actualmente. Alberu no ocultó su disgusto por la situación. Sonreía alegremente mientras preguntaba. Eso es extraño. Debería estar tardando tanto. Debería ser rápido si usara el círculo mágico de teletransportación. Debe ser difícil ya que ella está tratando de permanecer sigilosa, Su Alteza. ¿En serio? Aunque sonreía, Alberu mostraba ansiedad con todo el cuerpo. La estrella blanca se inclinó lentamente contra la silla y comentó después de ver a Alberu tan ansioso. Por favor, no se preocupe, Su Alteza. No tengo mucho tiempo. La estrella blanca asintió con la cabeza como si entendiera todo, y el hombre de mediana edad también comentó. Su Alteza, el Elder Nin definitivamente regresará con la insignia. Es simplemente una cuestión de si lleva un poco más de tiempo o no. No es posible que alguien la haya atrapado. La estrella blanca negó con la cabeza. No hay forma de que ese sea el caso. El campanario de los alquimistas, el imperio, nadie podrá darse cuenta de lo que está haciendo el anciano. Por supuesto, no era que no se dieran cuenta, simplemente estaban fingiendo. De cualquier manera, no había nadie que se interpusiera en el camino del anciano. La estrella blanca y el hombre de mediana edad miraron a Alberu, quien le había ordenado al anciano que trajera la insignia porque no podía confiar en ella, pero se puso ansioso porque ella estaba tardando un poco en regresar, con extrañas sonrisas en sus rostros. Alberu negó con la cabeza en ese momento. Sí, estoy seguro de que nadie se daría cuenta. Sin embargo, no tengo tiempo. La estrella blanca abrió la boca para decirle a Alberu que no se preocupara como Alberu repetía. Podemos hacer el tiempo si es necesario, ¿no es así, Alteza? Fue en ese momento. Clic. Oyeron el sonido de la puerta de la apertura del sótano. El hombre de mediana edad, que se había presentado como el representante de los magos solitarios del reino Wiper, se puso de pie.
Aigu, el anciano, Nim debe haber regresado. En realidad, una sonrisa apareció en el rostro de Alberu, mientras la estrella blanca y el hombre de mediana edad también sonreían. Hará las cosas complicadas si ella viene ahora. Perdóneme. Preguntó inconscientemente el hombre de mediana edad mientras Alberu sonreía mientras miraba a la estrella blanca. No tendré tiempo para capturarte así muy a menudo. ¿Qué? El sótano se conectó con el exterior tan pronto como la sonrisa desapareció del rostro de la estrella blanca. ¡Bang! No estaba conectado a través de la puerta, sino del techo. Hubo una explosión que fue tan fuerte que se sintió como si sus oídos fueran a estallar antes de que apareciera un agujero en el techo. ¡Puaj! El hombre de mediana edad rápidamente lo esquivó y lanzó un hechizo de escudo. ¡Cajajajaja! ¿Usted es? El hombre de mediana edad miró asombrado cuando una persona descendió del techo mientras se reía a carcajadas. ¡Boom! Aterrizó fácilmente antes de que su gran cuerpo se enderezara. Veo imbéciles que necesito joder. Tunka reveló sus dientes mientras su cabello parecido a una melena de león ondeaba al viento. Sus ojos brillaban mientras se enfocaban en sus enemigos, específicamente en el hombre de mediana edad. ¿Qué? El hombre de mediana edad no pudo ocultar su sorpresa. La estrella blanca miró inmediatamente a Alberu. ¿Qué diablos está haciendo, Su Alteza? Infierno. Acabas de decir qué diablos. Las comisuras de los labios de Alberu se torcieron. Eso es muy malo. Desafortunadamente, este no es mi plan. Criic. La puerta se abrió. El camino era más oscuro que esta zona del sótano que estaba iluminada. Los ojos azul oscuro miraban directamente a la estrella blanca desde dentro de la oscuridad. No soy un juguete. La ira dominaba los ojos del joven dragón negro. Ja, Mimi. La estrella blanca suspiró y negó con la cabeza. Escuchó la voz tranquila de una persona en ese momento. Increíble. La estrella blanca levantó la cabeza. Inmediatamente movió su mano. ¡Bang! Una explosión que fue mucho más fuerte que la destrucción del techo resonó en el área. El estruendo que fue tan fuerte que sacudió toda la casa se atenuó un poco y la estrella blanca pudo ver un par de ojos negros a través de las nubes de polvo. Es divertido. Choi-An, el Black Yong negro, estaba saliendo de la punta de su espada. Choi-An de este tiempo normalmente no podría usar el Black Yong negro. Sin embargo, Choi-An sabía cómo avanzar rápidamente por un camino que ya había recorrido una vez. Choi-An lanzó otro Black Yong negro mientras le preguntaba a la estrella blanca una vez más. Es divertido hacerse pasar por otra persona. ¿Te hace feliz? Una comisura de sus labios se curvó. Hoy estaba a la vanguardia en el lugar de Kale. Por eso dijo algo que probablemente Kale habría dicho. Le hizo a la estrella blanca otra pregunta. ¿Te gusta? El Black Yong negro atacó a la estrella blanca en ese momento. Asterisco. Mientras eso sucedía, Kale caminaba tranquilamente por una colina con el Zintamani en la mano. Parece que el edificio será destruido. Su Alteza, el círculo mágico que rodea el edificio aún permanecerá, por lo que la estrella blanca no debería poder teletransportarse, ¿verdad? Alberu había dicho que pondría círculos mágicos alrededor del edificio para evitar la teletransportación por su seguridad, pero la verdad debajo de la superficie era diferente. Es una rata en un frasco. Kale escuchó la voz del tigre oscuro mientras se dirigía tranquilamente hacia el edificio. Capítulo 715. ¿Estás seguro de que eres un dios? 2. El aura negra en forma de Yong negro brilló cuando abrió su mandíbula contra la estrella blanca. ¡Bang! Hubo una fuerte explosión cuando un fuego frío apareció en los ojos de Choi-An. ¡Crack! Las paredes del sótano se agrietaron y comenzaron a temblar como si todo el edificio pudiera derrumbarse en cualquier momento cuando Choi-An vio una luz brillante. Una luz de plata sagrada estaba liberando su luz serena. El escudo con dos alas estaba soltando su color plateado por completo para dar a conocer su presencia. ¡Ja! Choi-An no pudo evitar burlarse.
Pero sus pupilas temblaron un poco cuando la estrella blanca se hizo visible lentamente detrás del escudo. ¡Crack! La máscara de la estrella blanca comenzó a agrietarse. Apareció el rostro debajo de la máscara. Tunka gimió inconscientemente. Kale Enituse. La cara debajo de la máscara era exactamente la misma que la de Kale. Me habría engañado esa cara si no hubiera conocido al dragón primero. Tunka, que había estado corriendo hacia el territorio de Enituse, definitivamente habría pensado que la estrella blanca era Kale si no se hubiera encontrado con el dragón negro y Choyan en el medio. Dijo que la estrella blanca no es la verdadera estrella blanca. Tunka odiaba las cosas complicadas. Por eso llegó a una conclusión simple. La estrella blanca falsa, el bastardo que finge ser Kale Enituse es el dios sellado. Tunka parecía divertido. ¿Cuándo más podría golpear a un dios? Jajaja. No pudo evitar reír de alegría. Esto suena divertido. Luego cargó hacia la estrella blanca y su escudo. Los ojos de la estrella blanca miraron hacia Tunka en ese momento. En el momento en que el escudo plateado y el puño de Tunka se estrellaron el uno contra el otro. ¡Bang! Tunka fue enviado volando por la conmoción mientras la estrella blanca gimió un poco y comenzó a hablar. Comillas. Es mi culpa por pensar que ustedes son mis aliados, mis amigos cercanos. Choyan frunció ligeramente el ceño mientras cortaba con su espada hacia la estrella blanca. Pero Tunka respondió a esa declaración sin pensarlo mucho. Miera * de Miera. Tunka cargó hacia adelante de nuevo y se acercó a la estrella blanca. Una sonrisa amarga apareció en el rostro de la falsa estrella blanca que tenía el rostro de Kale Enituse. Su verdadero yo se revela ahora que no hay nadie mirando. La mano de Tunka pudo agarrar fácilmente la estrella blanca por el cuello. Espera. Choyan intentó detener a Tunka. Sin embargo, Tunka lo ignoró por completo. No se pudo evitar. No se puede hacer nada en un espacio tan reducido. Luego arrastró la estrella blanca arriba. No. El mago de mediana edad se puso pálido por la conmoción y trató de lanzar un hechizo hacia Tunka. Sin embargo, sus acciones se volvieron inútiles ante la interferencia del dragón negro. Mi asterisco da. El mago de mediana edad frunció el ceño. Estos enemigos deben haber reprimido a sus subordinados ya que todo estaba en silencio a pesar de las fuertes explosiones que resonaban en el área. Miró hacia la estrella blanca que estaba siendo arrastrada débilmente por Tunka con incredulidad y preocupación. Sin embargo, Choyan se sentía diferente. Algo es extraño. Escuchó la voz de alguien en ese momento. ¡Qué extraño! Alberu Crossman estaba viendo todo esto. ¿Por qué lo atraparon tan fácilmente? ¿Qué quiso decir con lo que dijo? Choyan tenía las mismas preguntas. Corrió con urgencia detrás de Tunka. Alberu le gritó a la espalda. La teletransportación es posible fuera del edificio. Recuerda que la teletransportación es posible en el patio. No importa. Alberu vio moverse las patas delanteras del dragón negro. Solo necesitamos expandir el círculo mágico alrededor de la casa hasta el jardín. Puedo hacer eso fácilmente. Su regordeta pata delantera se movió. Abrió 3 dedos. Solo necesito 3 minutos. SHHH. El dragón negro desapareció después de decir eso. Había usado su hechizo de invisibilidad. Vamos a seguirlos también. Alberu siguió a Choyan y al dragón negro hasta la superficie. Por supuesto, sus subordinados ya habían atado al mago de mediana edad. Se apresuró a subir las escaleras para ver la estrella blanca. Ser arrojado por la puerta. ¡Bum! ¡Puaj! La estrella blanca rodó por el suelo de tierra del jardín con su rostro al descubierto. ¿Por qué está tan débil? Incluso Tunka miraba a Choyan con confusión. Choyan no sabía qué decir. La estrella blanca no había mostrado ningún signo de ataque y solo suspiró cuando vio a Raon por primera vez. De hecho, lo arrastraban como un muñeco de trapo. ¿Qué está pasando? No esperaba algo como esto. Choyan y la estrella blanca hicieron contacto visual en ese momento. El enemigo que se parecía tanto a Kale abrió la boca.
Incluso si este es un lugar donde se revelan tus deseos, nunca esperé que tus deseos fueran convertirte en héroes. Sí, supongo que es comprensible que todos quieran ser héroes. ¿Qué pasaba con estas declaraciones que no tenían sentido? Choyan no podía entender por qué este tipo estaba actuando así en la situación actual. Debería estar actuando lo más parecido a Kale Nin como sea posible si sus intenciones fueran hacernos retroceder para ser sus aliados o causar el caos. Pero estaba diciendo cosas y actuando de una manera que el verdadero Kale Nituse nunca haría. Choyan no se atrevió a moverse sin conocer las intenciones ocultas del enemigo. Kale Nin llegará pronto. Intentaría averiguar qué estaba pasando hasta ese momento. Por supuesto, no podían dejarlo escapar. Choyan decidió su curso de acción y apuntó su espada hacia la estrella blanca que todavía estaba en el suelo. Asterisco asterisco asterisco. Dentro de una habitación en lo más profundo del piso más alto del ayuntamiento de Puzzle City del reino de Rohan en ese momento. Opa. La puerta de la habitación que se estaba utilizando actualmente como dormitorio del príncipe heredero se abrió de golpe. La maestra de espada Hana asomó la cabeza por la habitación. Hana. El santo Jack se incorporó en estado de shock. La sacerdotisa excomulgada Cage estaba a su lado, mirando a la cama con una expresión imposible de explicar en su rostro. Alberu Crossman. Estaba recostado pacíficamente en la cama con los ojos cerrados. ¿Qué es? ¿Qué pasó? Hana miró alrededor de la habitación y rápidamente entró después de escuchar la pregunta de Jack. Jack tuvo una sensación siniestra al ver a su hermana menor actuar así. Espero que no haya pasado nada de nuevo. Ha pasado un tiempo desde que Su Alteza se desmayó. El primer equipo enviado al templo del dios sellado estaba atrapado en el interior y el gran orbe sobre el templo había cambiado de azul a rojo. El príncipe heredero Alberu Crossman, el hombre que debería estar calmando el caos, se desmayó repentinamente después de eso. Eso casi causó aún más caos, pero Cage le había dicho al santo Jack que el dios de la muerte parecía estar ayudando. Le permitió al santo Jack y Eruhaven dar un paso al frente y calmar la situación. Parecía que Puzzle City estaba tranquilo y relajado por fuera, pero había mucho caos y miedo debajo de la superficie. Se habría convertido en un pandemonio si los representantes de los diferentes reinos no hubieran encubierto la situación y entregado mensajes para calmar a sus respectivas naciones. Opa. Hana se dirigió hacia la ventana. Mira afuera. Luego abrió la ventana. ¿Qué está pasando? No tengo tiempo para explicar. Mira afuera. Hana agarró a Jack del brazo y lo arrastró hasta la ventana. Cage los siguió también e inmediatamente comenzó a hablar. Hijo de mil. Palabras groseras salieron de su boca mientras sus ojos miraban hacia la cosa sobre la sien que había sido un orbe rojo. El orbe rojo mantenía su forma pero ya no era rojo. Una persona estaba hablando dentro del orbe. Es culpa mía por pensar que ustedes son mis aliados, mis amigos cercanos. Era un rostro con el que estaban muy familiarizados. Kale Nituse hablaba con tristeza y amargura visibles en su rostro. Choyan le apuntaba con su espada y luego Tunka atacó a Kale. Su verdadero yo se revela ahora que no hay nadie mirando. El comandante Tunka agarró a Kale por el cuello mientras comentaba débilmente. ¿Qué? El santo Jack miró el orbe con incredulidad. Luego se volvió hacia Cage. ¿Crees que eso es lo que está pasando dentro del templo? El área que podían ver tenía un edificio normal y un bosque, lo que parecía bastante extraño para el interior de un templo. Dijeron que la prueba era una ilusión. Dado que esta prueba era una que mostraba ilusiones a la gente. Era comprensible que pudiera existir un lugar así. Pero Jack no podía creer que lo que estaba viendo fuera parte de la prueba. ¿Por qué están peleando así? El comandante Tunka era una cosa, pero Choyan apuntando con su espada a Kale. Eso no tenía ningún sentido. El Kale dentro de la pantalla rodó por el suelo y gimió. Incluso si este es un lugar donde se revelan tus deseos, nunca esperé que tus deseos fueran convertirte en héroes. Sí, supongo que es comprensible que todos quieran ser héroes.
El santo Jack comentó inconscientemente. ¿Crees que es real? Kate respondió de inmediato. Por supuesto no, estoy seguro de que hay una razón para esto. El dios sellado debe haber hecho algo. Señorita Hannah, ¿cómo está la situación afuera? Es un desastre. El rostro de Hannah se puso rígido. Lo que vieron por primera vez una vez que el color rojo dentro del orbe desapareció fue Black Young negro de Choyan atacando a alguien y esa persona soltando un escudo plateado. Comillas. Sin embargo, el joven maestro Kale llevaba la máscara de la estrella blanca. De cualquier manera, la cara que apareció una vez que el ataque de Choyan destruyó la máscara era la de Kale. Estaban seguros de que era Kale Enituse y no alguien que simplemente se parecía. Hannah había corrido a este lugar para ver a su hermano y al ver a Crossman tan pronto como lo vio. Recordó las cosas que había escuchado en su camino. ¿Qué demonios? ¿Por qué los héroes luchan entre sí? ¿Por qué Ser Choyan apunta con su espada al comandante, Nim? ¿Por qué lo está atacando? Todo el mundo dentro de Puzzle City había visto este metraje. Bueno, había mucha gente que no lo había visto al principio, pero sus amigos rápidamente consiguieron que ellos también miraran. ¿Qué está pasando? Están peleando así dentro del templo. ¿Por qué? Sus voces habían sonado llenas de pánico. Hannah cerró los ojos con fuerza antes de abrirlos. No podemos permitir que la gente vea este metraje. ¿Quién sabe lo que pensarán? Exactamente. Escuchó una voz desconocida detrás de ella. Hannah volvió la cabeza para ver a Eruhaven entrando. Kate gritó mientras lo miraba. Eruhaven, Nim. El lado del reino de Rohan y los representantes de las diferentes naciones están calmando a la gente mientras otros dragones fueron a observar la pantalla. No se preocupe demasiado. Eruhaven estaba hablando con calma, pero no pudieron relajarse después de escuchar la voz dentro del orbe. El Kale dentro de la pantalla comenzó a hablar débilmente mientras daba un paso y luego otro hacia Choyan, quien le apuntaba con su espada. Me he sacrificado muchas veces hasta ahora. Todo el mundo dentro de Puzzle City, incluido Eruhaven, estaba mirando a Kale. La mayoría de ellos tenía la boca cerrada. No pudieron decir nada en contra de lo que Kale acababa de decir. Nunca me he llamado a mí mismo un héroe. Ni siquiera pedí convertirme en un héroe. La reina Litana murmuró inconscientemente para sí misma mientras trataba de calmar a la gente. Comillas. Joven maestro Kale. Sonaba arrepentida. Sin embargo, Kale Enituse dentro de la pantalla levantó la voz en ese momento. Su voz sonaba vacía. Ustedes, bastardos, finalmente muestran sus deseos ocultos y están apuntando a mi posición. Litana podía oír hablar a uno de sus subordinados. Comillas. Es posible que estén atacando al comandante Kale, Nim con un propósito, detente. Litana le gritó a su subordinado. Sin embargo, sus ojos parecían caóticos. Su subordinado no estaba equivocado si tomaran lo que estaban viendo al pie de la letra. Sin embargo, sus pupilas temblaban por una razón diferente. Es posible. No, Ser Choyan es la espada del comandante, Nim. Pero el comandante Tunka es del reino Wiper, y seamos honestos, la única persona del reino de Rohan es el joven maestro Kale, Nim. Todos los demás son extranjeros. Comillas. ¿Qué diablos está pasando ahí? De cualquier manera, parece cierto que son hostiles entre sí allí. La gente susurraba por todas partes y se le ocurrían todo tipo de teorías. Ninguno de ellos fue positivo. Litana inmediatamente comenzó a caminar hacia Eruhaven. Comillas. Si al menos el príncipe heredero estuviera despierto ahora mismo. No había mucho que Litana, una extranjera, pudiera hacer cuando el representante del reino de Rohan no estaba aquí. En cuanto al individuo al que se dirigía Litana, Eruhaven tenía que escuchar la voz enojada de Cage. No hay forma de que el joven maestro, Nim, hable así. Con mucho gusto entregaría la posición de héroe si alguien más dijera que lo quiere. Eruhaven asintió con la cabeza. Sí, tiene usted razón. Ese bastardo. Los ojos del antiguo dragón se volvieron fríos. Ese bastardo no es Kale. Estaba seguro.
Choyan no es alguien que atacaría precipitadamente. Debe haber atacado porque ese bastardo es el enemigo. Entonces, debe ser parte del plan del dios sellado. Eruhaven respondió de inmediato a la pregunta del santo Jack. El rostro de la maestra de la espada Hannah se veía sombrío cuando preguntó. ¿Crees que otras personas lo sabrían? Todos cerraron la boca. La gente del reino de Rohan dentro de Puzzle City y la gente de todo el continente occidental. Solo sabían de Kale, el héroe. Sería difícil para ellos diferenciar a este Kale falso del Kale real. Que vieran a Kale luchando contra Choyan y los demás por su cuenta no era bueno. Comillas. Eruhaven simplemente respondió con un suspiro. Hannah se revolvió el pelo con frustración mientras gritaba. ¿Dónde diablos está Kale Enituse en tal situación? Si ese Kale era falso, no debería estar el Kale real en alguna parte. Hannah estaba extremadamente preocupada de que las personas ya caóticas dentro de Puzzle City que ya estaban a punto de explotar pudieran caer en el caos debido a esto. ¿Qué demonios? Los ojos de Hannah se abrieron de par en par mientras miraba el orbe sobre la sien. ¿Qué pasa, Hannah? Opa. Hannah apretó la ropa del santo Jack. ¿Qué es? Por ahí. Hannah señaló hacia el orbe. Los demás también miraron en esa dirección. Ella señaló no donde Choyan, Tunka y Kale estaban luchando entre sí, sino en la esquina de la pantalla. Ella estaba señalando el bosque. Eruhaven inconscientemente abrió la boca. Allí, ese bastardo que está agachado con ese orbe en la mano, ese bastardo es definitivamente, joven maestro Kale, Nim. Gritó Cage. En la esquina de la pantalla. Kale estaba agachado en el bosque con el cintamani cuidadosamente en su mano y tenía su sonrisa única en su rostro mientras veía a los demás pelear. Cualquiera podría decir eso. Ese es el joven maestro Kale, Nim. Yo, estoy de acuerdo. Como Eruhaven respondió con confusión. El otro Kale que estaba defendiendo a Choyan. El Kale que sonaba lleno de dolor miró a su alrededor mientras hablaba. ¡Qué decepcionante! Las cosas que apenas había logrado mientras atravesaba todo tipo de pruebas difíciles. Sabría la gente de afuera que todos ustedes están tratando de quitárselo ahora que nadie los está mirando. Tunka, soy tu amigo cercano Kale Enitu. Fue en ese momento. El afligido Kale falso volvió la cabeza. *******. ¿Cómo? El hombre con la cara de Kale ahora que la máscara de la estrella blanca estaba rota frunció el ceño mientras observaba una parte del bosque. Kale dejó de agacharse después de que hicieron contacto visual. Luego se estremeció por un momento. El cintamani en su mano estaba vibrando suavemente, tan suavemente que era casi difícil de decir. Comillas. También se ve un poco más negro. Ya sea porque el tigre oscuro llenó la pantalla o por algo más, el cintamani parecía estar liberando un aura negra. Sin embargo, Kale comentó con indiferencia que no podía sentir nada. Parece que puede verme como pensamos. Suena así. El tigre oscuro Alberu respondió de manera relajada. Aunque no me notó, es porque este artículo fue preparado por el dios de la muerte. Ese parece ser el caso, Su Alteza. Me notó de inmediato. Kale se dirigió tranquilamente fuera del bosque. Sin embargo, sus pensamientos eran incorrectos. Sabía que era extraño mientras estabas agachado allí. Gritó la falsa estrella blanca. Parece que ya te notó. Alberu comentó mientras la falsa estrella blanca gritaba de rabia. ¿Por qué el poder del dios de la muerte está contigo? ¿Cómo te atreves a poner el poder de otro dios en mi prueba? Mi prueba. Kale sonrió ante ese comentario. Dong Saeng, parece que ese bastardo descubrió la identidad de este artículo. Es porque esta vez no está escondido debajo de la tela. Alberu también sonrió. Y supongo que es el dios sellado ya que dijo que esta era su prueba. Kale salió del bosque y le comentó al hombre que tenía la misma cara que él. ¿Eres el dios sellado? No. El dios sellado fulminó con la mirada al cintamani antes de mirar de repente a su alrededor. Luego frunció el ceño como si recordara algo.
Ja, es obvio lo que está pasando. Ese hijo de puta siempre se interpone en mi camino. Miró al Cintamani como si quisiera quemarlo antes de agitar su mano en el aire. Perdí mi tiempo. Asterisco asterisco asterisco. Keiichi y Jack parecían confundidos mientras miraban por la ventana. Hana murmuró en ese momento. Comillas. Se cortó la alimentación. Ese parece ser el caso. La persona que se hacía pasar por Kale dijo que había perdido el tiempo antes de que se apagara la transmisión. El orbe sobre la sien se volvió rojo de nuevo. No sé qué está pasando, pero ese hijo de puta que mencionó el falso joven maestro Kale parece ser el dios de la muerte. Creo que el dios de la muerte debe haber hecho algo. Supongo que les ayudó correctamente. Keiichi sonrió con satisfacción y luego se rió entre dientes. Raon voló con Onihong a través de la ventana abierta. Goldie abuelo. Vimos al humano. Él está bien. Eruhaven se rió entre dientes y respondió. Supongo que incluso está golpeando a los dioses en la espalda. Asterisco asterisco asterisco. No sé a qué te refieres con perder el tiempo, pero... Has hecho muchas cosas que han sido una pérdida de tiempo. Kale inclinó la cabeza hacia un lado y comentó tranquilamente. ¿A quién le importa lo que has hecho? No importa lo que hagas, no funciona en mi contra. El tigre oscuro gruñó en ese momento. Choi-an. La mano de Choi-an estaba alcanzando la parte posterior del cuello del dios sellado. Capítulo 716. ¿Estás seguro de que eres un dios? 3. Bang. Sin embargo, la mano de Choi-an no pudo alcanzar al dios sellado. El escudo plateado se abrió instantáneamente y detuvo la mano de Choi-an. Jajaja. Pero Tunka no se perdió esa apertura y cargó hacia el dios sellado. Suush. Torbellinos se reunieron en los tobillos del dios sellado y su cuerpo cambió ágilmente de dirección antes de que su puño, que estaba cubierto por un rayo de fuego, golpeara contra Tunka. Bang. Tunka y el dios sellado intercambiaron numerosos ataques en ese breve instante. ¡Puaj! Las pupilas de Tunka estaban temblando. Se las arregló para hacer que todos mis ataques lo pasaran. Tunka tenía un poder físico abrumador que los humanos normales no podían tener. Sin embargo, el dios sellado pudo hacer ataques tan fuertes que lo rozaron sin lastimarse. La forma en que esquivaba cada ataque era más hábil que la de los guerreros más fuertes de la tribu que Tunka había visto de niño. Tunka no pudo contenerse más y gritó. Comillas. Mier asterisco a. Tunka abrió el brazo. Bang. Hubo otra fuerte explosión y luego dio un paso atrás, mientras Choi-an apuntaba a esa apertura y cargaba. El dios sellado resopló y lanzó el rayo de fuego en su puño en una dirección. Mi asterisco da. Choi-an inmediatamente cambió de dirección. El objetivo de la hebra de rayo de fuego. Había un Cintamani flotando en esa dirección. Choi-an no podía verlo, pero estaba seguro de que Kale estaba allí. Sin embargo, este Kale no tenía un solo poder antiguo sobre él. Bang. El aura negra y el rayo de fuego chocaron entre sí antes de que Choi-an eligiera pararse frente a Kale y recuperar el aliento en lugar de cargar hacia el dios sellado. En ese momento, el área alrededor del edificio retumbó antes de que el edificio, el patio e incluso el bosque cercano estuvieran cubiertos por un gran círculo mágico. El dios sellado miró a su alrededor con una expresión relajada en su rostro de Kale mientras comentaba con indiferencia. Es un círculo mágico para obstaculizar la teletransportación. Eso es correcto. El dragón negro se quitó la invisibilidad y se mostró. Choi-an, Tunka y el dragón negro. Frente a ellos estaba el dios sellado. Hubo un momento de silencio antes de que esta batalla 3 contra 1 comenzara nuevamente. Kale los estaba mirando antes de que comenzara a hablar con una expresión extraña en su rostro. ¡Qué ideal! El dios sellado. Su forma de luchar era extremadamente ideal. Sus movimientos hicieron que Kale no pudiera evitar preguntarse si él también podría luchar así. El tigre oscuro respondió de una manera que lo hizo sonar como si tuviera el mismo pensamiento.
Se mueve lo menos posible y usa la mínima cantidad de fuerza. También usa el ataque del oponente de manera efectiva para obtener los mejores resultados. El escudo indestructible, el sonido del viento, el fuego de la destrucción. Los usó todos en la cantidad que necesitaba. Podía hacer eso antes de tener la experiencia suficiente para enviar los ataques de su oponente a su lado. Luego usó la vitalidad del corazón y sus propiedades regenerativas para asegurarse de que los poderes ancestrales no sobrecargasen el frágil cuerpo de Kale. La forma en que se veía. Parece más un guerrero que un dios. Un luchador. Parecía un luchador habilidoso. El dios sellado miró al tigre oscuro dentro del Cintamani y Kale antes de enfocarse en Kale y hablar. No puedes tomarme tan a la ligera. Debe poder ver a Kale. Kale respondió ya que necesitaba confirmar si ese era el caso. ¿Es eso así? Por supuesto. El dios sellado respondió de inmediato, lo que finalmente le permitió a Kale estar seguro de que el dios sellado podía verlo y escucharlo. El dios frunció el ceño y señaló al tigre oscuro. El dios de la muerte se ha vuelto loco. Un torbellino apareció en su otra mano mientras lo enviaba volando. Su Alteza. Duk. Baang. El torbellino se estrelló contra el arte elemental de un elfo oscuro. El príncipe heredero Alberu levantó el brazo para cubrirse un momento antes de levantar la cabeza. Su mirada se dirigió hacia el tigre y el dios sellado. Estaba seguro de lo que acababa de escuchar. Han mencionado a un dios. El tigre oscuro actuó como si no notara nada del caos e hizo contacto visual con el dios sellado. Esto es interesante. Originalmente, no habían podido usar el término dios sellado contra este bastardo. Mientras estaba concentrado en el exterior por un momento, esa cosa. El dios sellado todavía estaba apuntando al Cintamani. Parecía lleno de rabia. Ese orbe estableció su territorio aquí. Se atreve a hacer eso en mi templo. Oh, como esperaba. Kale asintió con la cabeza mientras escuchaba. El Cintamani estaba liberando aún más luz negra y temblando más. El dios de la muerte parecía haber intervenido mientras el dios sellado no estaba prestando atención por un momento. Esa podría ser la razón por la que Kale y el tigre oscuro podían hablar abiertamente sobre el dios sellado a pesar de que Alberu y los demás estaban junto a la puerta y podían escucharlos. El dios sellado no ocultó su ira mientras miraba al Cintamani que estaba liberando aún más humo negro. Se involucró en la prueba la última vez y lo está haciendo de nuevo. Lo está haciendo en mi templo, en el dominio de mi autoridad. Choyan no podía ver a Kale pero aún podía sentir su mirada. Kale había terminado dentro del cuerpo de un Kim Roksu de 20 años de una tierra diferente cuando completó la prueba del dios sellado en el pasado. Choyan había hecho un trato con el dios de la muerte, renunciado a una parte de su vida, para ir también a ese mundo. Choyan había discutido algunas cosas con el dios de la muerte en ese momento y le había dicho a Kale algo de lo que habían discutido. La señorita Kate dijo que el dios de la muerte también necesitaba hacer un sacrificio. Este dios es fuerte incluso si está sellado, por lo que el dios de la muerte tuvo que pagar un alto precio para entrometerse en la prueba de ese dios. No odies demasiado al dios de la muerte. Eso es lo que dijo la señorita Cage. Dijo que hay reglas para que un dios se acerque a un humano. Esas reglas son absolutas e incluso los dioses no pueden cambiarlas, aunque el método que usa un dios para acercarse a los humanos es completamente diferente. Una de las reglas absolutas para el dios de la muerte es hacer un voto de muerte. De manera similar, este dios sellado puede crear pruebas según su regla absoluta, pero no puede meterse con el contenido de esa prueba. El dios sellado sonrió. El dios de la muerte va a pagar un precio bastante alto. Torció las reglas de la prueba. Kale abrió la boca para hablar. Entonces no puedes meterte con la prueba y hacer lo que quieras también. ¿Cómo te atreves a hablar tan informalmente con un dios? Realmente hablas y actúas de una manera tan humilde. Malestar humilde, cree que es de clase alta cuando actúa así. Mientras Kale tenía ese pensamiento internamente, el dios sellado miró al Cintamani y se burló. Pronto perderás tu autoridad y tendrás que retirarte, bastardo. Retirarse.
Tunka preguntó confundido y el dios sellado eligió ser amable y lo explicó. Los dioses no mueren. Kale también lo sabía. Es imposible que sean destruidos. Por eso los dioses me sellaron. Fue lo peor que pudieron hacer ya que no pueden matarme. Kale había escuchado algo de esto cuando escuchó por primera vez la voz del dios sellado en el área subterránea del reino Endable. He estado en un sueño profundo, despertando por un corto período de tiempo una y otra vez después de haber sido sellado por los dioses hace mucho tiempo. El dios sellado parecía bastante agraviado cuando volvió a mencionar esa historia. Deberían haberme matado. ¿Quién podría entender cómo me siento al estar sellada por toda la eternidad porque no pueden matarme? Kale comentó con indiferencia. Entonces, ¿por qué te sellaron? ¿Por qué me sellaron? Los ojos de Choyan se nublaron cuando el dios sellado le preguntó. Cuando hizo el trato con el dios de la muerte para ir a ver a Kale en la tierra. No le había dicho a Kale sobre una de las cosas que había discutido con el dios de la muerte. Fue porque decidió que no había necesidad de discutirlo en ese momento. No hubo mucho que hacer. Ese dios sellado fue sellado porque rompió una regla una vez. Por supuesto, no era una regla relacionada con las pruebas. El dios sellado había roto una regla que se suponía que debía cumplir. Kale parecía estar preguntando cuál era esa regla. ¿Qué podría ser? Choyan también se estaba volviendo más curioso. Lentamente comenzó a moverse hacia el dios sellado que ahora estaba vuelto hacia el Cintamani. El dios sellado se rió en voz baja mientras respondía. Soy el primero. Kale preguntó una vez más. ¿Primero qué? Kale tuvo escalofríos en ese momento. Se sentía como si el vello de su cuerpo estuviera erizado. Es mi cara. El dios sellado se reía con la cara de Kale en Ituse. Sin embargo, podía sentir algo que trascendía a la humanidad en el rostro del dios. El dios susurró con la voz de Kale. Cazador. Kale se había acostumbrado a esta palabra en estos días. Soy el primer dios que originalmente era un cazador. ¿Qué? El rostro de Kale se puso rígido. Cazadores. Estaban conectados con la familia materna de Kale, Tames, y eran los que cazaban a los solitarios. El diario de Dreu Tames no menciona nada sobre un dios que alguna vez fue un cazador. Simplemente decía que había rumores de que cazar solitarios le permitiría a un individuo convertirse en miembro de la raza divina, la raza demoníaca o convertirse en algo aún mayor. Ese rumor es cierto. La prueba es el dios sellado. El dios sellado había estado sellado durante mucho tiempo. En ese caso, ¿cuánto tiempo han existido los cazadores? El rostro de Kale se puso rígido lentamente mientras el dios sellado continuaba hablando. Creo que maté como a 3 solitarios. Choyan sintió un escalofrío inexplicable cuando escuchó eso. Kale le había dicho que era un soltero de por vida. Sí, estoy seguro de que fueron 3. Me convertí en un dios en ese momento. Me convertí en un dios con una existencia de alto rango llamada desesperación. El dios sellado ahora estaba mirando a Choyan. Jaja, ¿por qué te ves tan sorprendido? Se humedeció los labios. La mirada de un cazador que había encontrado a su presa se dirigió a Choyan. ¿Qué ocurre? Preguntó el dios sellado en voz baja. ¿Crees que el dios de la muerte es diferente? ¿Qué? ¿Por qué de repente mencionas al dios de la muerte? Kale había tenido algunas conexiones con el dios de la muerte desde el principio de su viaje por este mundo. El dios de la muerte es el mismo que el dios sellado. Ese bastardo mató a solitarios para convertirse también en un dios. Pero se atreve a sellarme y meterse con mi mier asterisco a. Una profunda sensación de odio era visible en el rostro del dios sellado. Kale recordó cuando se dio cuenta de que el árbol del mundo era inmortal y fue a buscar la daga raíz. El árbol del mundo dijo que los solteros pueden ser los tribuladores y había compartido la historia del dios Sol como ejemplo. Kale también había preguntado sobre el dios de la muerte en ese momento. El dios de la muerte también era un tribulador. En ese momento, el suelo debajo de Kale y toda la aldea elfa con el árbol del mundo temblaron como si hubieran recibido un gran impacto antes de que el árbol del mundo respondiera con voz cansada. Comillas. Eso.
No es algo que pueda responder. Había habido una extraña vacilación en la voz del árbol del mundo mientras respondía. Supongo que tu respuesta es algo que no me servirá de nada, incluso si lo supiera. No estoy seguro. Kale se había sentido dudoso después de escuchar esa respuesta y había decidido que era mejor no saberlo. Finalmente se dio cuenta de por qué el árbol del mundo había respondido de manera tan extraña en ese momento. Fue en ese momento. Kale bajó la cabeza con urgencia. Una voz ansiosa continuó hablando. ¿Por qué esto de repente, haciendo esto? La voz del tigre oscuro temblaba y se cortaba de vez en cuando. El flujo ya no era constante. Además, la pantalla en la que había estado el tigre oscuro comenzó a volverse negra como si se hubiera encontrado con un torbellino. CHHH. El torbellino se detuvo y la pantalla estaba completamente oscura ahora. Ya no podían ver al tigre oscuro. En cambio, escucharon la voz de otra persona. CHHH, Kale, CHHH, Enituse. Kale jadeó. Reconoció esta voz. Estaba en su memoria. El dios de la muerte. Esta era su voz. En el momento en que se dio cuenta de que... ¡Crack! Apareció una grieta en el centro del Cintamani y comenzó a salir humo negro. Luego rodeó a Kale. Kale, Nim. El agarre de Choyan sobre la espada disminuyó por un momento. Kale lentamente se hizo visible junto con el humo negro. Cajajajaja. El dios sellado se rió a carcajadas mientras miraba. Oh, dios de la muerte. Ahora está rompiendo 3 reglas. ¿Crees que estarás bien después de hacer eso? CHHH. Solo podían escuchar el ruido estático del Cintamani ahora medio agrietado. El dios de la muerte no respondió. Solo hubo silencio por un momento. Choyan, cuya mente estaba bastante caótica en este momento, y Tunka, junto con el dragón negro y el príncipe heredero, se volvieron para mirar a Kale. Sin embargo, Kale estaba mirando al dios que compartía la misma cara que él cuando preguntó. Estás dando respuestas inútiles a todas mis preguntas. Kale sostenía el Cintamani en una mano mientras caminaba hacia el dios sellado. Lentamente dio cada paso mientras pedía. ¿Por qué te sellaron? Eso aún no había sido respondido. Kale estaba frunciendo el ceño como si estuviera molesto. Deja de tonterías y responde a mi pregunta. Smile. Una sonrisa apareció en el rostro del dios sellado. Quería aún más poder después de convertirme en dios. Entonces traté de matar a más solitarios y me atraparon. Lo dijo como si nada y se encogió de hombros. Creo que cacé a unos 10 de ellos. Me atraparon en el 11º. Su mirada se dirigió hacia el Cintamani agrietado con el aura del dios de la muerte fluyendo. Estaba claro por el flujo inestable de la voz del dios de la muerte. Este maldito dios ya estaba superando los límites. El dios sellado continuó hablando mientras se veía entretenido. El 11º era tu amigo, ¿no es así, dios de la muerte? La expresión de Choyan se puso rígida. El dios sellado continuó hablando. Mataste a ese amigo y te convertiste en un dios. El dios sellado jadeó. Tú y Kale Enituse son similares entre sí. Uno mató personalmente a su amigo mientras que el otro hizo que 2 de sus amigos murieran en su lugar. Es diferente, pero la situación todavía parece bastante similar. Kale de repente recordó algunas cosas que le había dicho el dios de la muerte. Menor que Choi Yong-su no debería haber muerto en ese momento menor que Kim Rok-su menor que tú eras el que se suponía que iba a morir menor que sí, tú eras el que se suponía que iba a morir menor que sin embargo, las leyes y coincidencias del mundo. Los humanos son una de las pocas existencias que pueden destruir todas esas cosas menor que las personas que intentaron salvarte infringieron la ley que decía que se suponía que debías morir menor que por eso respeto y admiro a los humanos menor que aprendiste muchas cosas de esas personas y pusiste esas lecciones en práctica en tu vida menor que tengo curiosidad por ver cuál será tu decisión menor que
Una voz fluyó desde el cintamani medio agrietado en ese momento. Sellado, estando, mucho tiempo, CHHH, sin verte. Oh, me estás saludando. ¿Estás feliz de verme? Una risa baja salió del cintamani junto con estática. Una vez que la risa se detuvo. Yo soy quien protege el voto de muerte. Ahora debo cumplir el voto desde mi primera muerte. Luego le hizo una pregunta a Kale. ¿Qué opinas? Foft. Kale se rió entre dientes. Es necesario que estemos involucrados con los dos de su problema. Su risa pronto se detuvo. Choyan, Tunka. Señaló hacia el dios sellado. Agárralo por ahora. Luego miró hacia el cielo. Tenemos que darnos prisa y salir de aquí. Todos nos estarán esperando afuera. ¿No es sofocante aquí? Capítulo 717. ¿Estás seguro de que eres un dios? 4. En ese momento. Pua, jajajaja. El dios sellado de repente se echó a reír. Parecía extremadamente frívolo ya que venía con un gesto exagerado. Sin embargo, Choyan y Tunka ya estaban corriendo hacia el dios sellado como si no tuvieran nada que perder. Black Young negro de Choyan estaba detrás del dios mientras que el puño de Tunka estaba al lado derecho del dios. Jaj. El dios de repente dejó de reír y murmuró para sí mismo mientras miraba al cielo. Quería divertirme un poco como si estuviera jugando. Puedes divertirte mientras te golpean. Mientras Tunka gritaba de emoción, el dios sellado despegó del suelo. Tap. A pesar de que fue solo un simple toque, torbellinos se reunieron a sus pies y su cuerpo se disparó y se veía como la luna creciente mientras volteaba en el aire. Choyan frunció el ceño. Eres como una maldita rata. Tunka cambió de dirección y agarró a Kale que estaba parado allí sosteniendo el cintamani y rápidamente se retiró. ¡Bang! El Black Young negro pasó volando donde el dios sellado había estado parado y destruyó algunos árboles en el bosque. Tap. El dios sellado aterrizó elegantemente en el suelo como si nunca se hubiera movido. Foft. El dios se burló. Una flecha de maná negra voló hacia su pie que acaba de tocar el suelo. El dragón negro lo estaba mirando. Numerosas flechas de maná negro ya apuntaban a las aberturas del dios. ¡Bang! Las flechas de maná se estrellaron contra el escudo plateado y generaron fuertes explosiones. El impacto llenó el área de polvo, haciendo que el dios sellado y el escudo ya no fueran visibles. Oyeron la voz del dios sellado a través de las nubes de polvo en ese momento. ¿Sabías? Su voz era demasiado tranquila para esta situación. El dios de la muerte es extremadamente entrometido. CHHH. CHHH. El cintamani se había vuelto completamente negro en algún momento y solo emitía sonidos como una máquina rota. Ese dios siempre trae a los solitarios para que se encarguen de las cosas cuando el caos llega a uno de los mundos. Choyan saltó a las nubes de polvo. El dios sellado continuó hablando. Pero tú ves, ¿qué pecado cometió el solitario para ser arrastrado aquí? El rostro de Choyan no mostró ningún cambio. En cambio, Choyan hizo contacto visual con Kale. Asentir. Kale asintió con la cabeza y Choyan cargó hacia el dios sellado sin dudarlo. ¡Bang! El escudo y la espada chocaron una vez más y Choyan pudo ver al dios sonriendo al otro lado del escudo. El dios continuó susurrando. ¿Qué pasa con la familia del solitario que de repente perdió a un miembro precioso de su familia? ¿Y sus amigos, que hicieron mal alguna vez? Los ojos de Choyan temblaron levemente por un momento. ¡Saa! El escudo desapareció, fue reemplazado por un rayo de oro rosa en una mano y una lanza de agua en la otra. Apretó esos dos poderes juntos. Crunch. El agua, el fuego y el rayo rugieron mientras giraban juntos. Choyan descubrió instantáneamente que la naturaleza destructiva de este ataque era incluso más fuerte que la espada de los desastres de la estrella blanca. Comillas. Algo que ni siquiera Kale Nin puede hacer. ¿De verdad pensaste que sería como un simple humano? No puedes pensar que somos iguales porque nos vemos iguales por fuera.
Incluso si estaba usando los poderes de Kale, el plato que contenía los poderes antiguos no era el de Kale. Yo soy el dios de la desesperación. Añadió lentamente. Puedo ser visto como malvado. Parecía tranquilo. Los humanos desean evitarme. Las emociones en su rostro desaparecieron lentamente. También pruebo a las personas que vienen a mi templo. Sin embargo, no cambio la vida de las personas. Su voz tranquila ahora se volvió monótona. Incité a la estrella blanca. Simplemente espero en mi templo. Todos vinieron a mí. La desesperación no viene a buscarte. Sus vidas crean la desesperación. Entonces, soy malvado. El fuego, el rayo y el agua se habían entrelazado en la forma de una lanza. Choyan se mordió el labio inferior. La desesperación puede parecer malvada, pero, mirándola de otra manera, es solo una parte de la vida. El dios sellado cargó después de decir eso. Choyan torció su cuerpo. Raon. Inconscientemente gritó ese nombre. El dios sellado estaba cargando hacia el dragón negro. No perderé. El dragón negro no pensó mucho en el grito de Choyan mientras miraba al dios sellado que corría hacia él. El maná negro fluctuó alrededor del dragón. Un intenso estruendo mostró la fuerza de este ataque. Fue en ese momento. Dragón negro, deja de concentrarte en el círculo mágico y lanza escudos. El dragón negro escuchó una voz severa. No pudo evitar mirar en esa dirección. Kale lo estaba mirando. El dragón negro miró a esta persona, a quien no había podido ver hasta ahora, que Choyan y los demás parecían escuchar. No me mires, hazlo ahora. El dragón negro no pudo ir en contra de su palabra por alguna razón. El dragón negro actualmente mantenía el círculo mágico para dificultar la teletransportación mientras usaba el resto de su maná para encontrar una abertura para atacar al dios. Lo mismo sucedió en esta situación actual. Pensó que era suficiente. Sin embargo, tanto Kale como Choyan sabían la verdad. Raon fue grande y poderoso desde la primera vez que lo conocieron, pero su grandeza fue el resultado de su deseo de aprender, su voluntad de superarse a sí mismo y sus esfuerzos. Este Raon, que aún tenía que aprender muchas cosas, no podría manejar algo que fuera incluso más fuerte que la espada de los desastres de la estrella blanca. Apura. En el momento en que escuchó la voz severa pero preocupada de nuevo. Raon inconscientemente dejó de concentrarse en el círculo mágico y lanzó escudos con todas sus fuerzas. Una capa, 2 capas, 3 capas. Los escudos continuaron lanzándose rápidamente sin detenerse. ¡Af! El dragón pudo ver al dios sellado burlarse de él antes de golpear los escudos con la lanza. Choyan cargó hacia la espalda del dios mientras Tunka se paró frente a Kale para bloquear cualquier posible réplica de esta colisión. En ese momento, Su Alteza, Alberu Crossman, que había estado observando todo esto, volvió la cabeza al escuchar una voz severa. Kale Enitu se lo estaba mirando. Es obvio por qué el dios atacó a Raon. Planeaba interrumpir el círculo mágico que impedía la teletransportación para usar la abertura para escapar. Todavía había muchas cosas en este mundo que este dios podría usar. Podría fingir ser la estrella blanca incluso si tuviera que dejar de fingir ser Kale. Lo ataremos aquí como mínimo. Eruhaven y Meri estaban decididos a manejar el problema en el Imperio Mogoru. Rosalind y Clope estaban en el continente oriental. Por eso Kale se dirigía a Alberu. Va a quedarse ahí parada, Alteza. La expresión del príncipe heredero cambió instantáneamente. Los elfos oscuros que custodiaban Alberu notaron esto e inmediatamente siguieron a Choyan. En ese momento, el tiempo no los esperaba más. Las capas de escudos del joven dragón negro y el fuego, el agua y la lanza del rayo chocaron. ¡Bang! Sus oídos zumbaban y todo lo que podían ver era blanco. ¡Crack! Solo el dragón negro pudo ver que sus escudos comenzaban a romperse ante este poder violento que lo atacaba. 1 capa, 2 capas, 3 capas. Los escudos continuaron rompiéndose y el dragón negro pensó que había tomado la decisión correcta al escuchar a ese humano llamado Kale mientras canalizaba su maná para lanzar más escudos. Luego hizo contacto visual con el dios que lo miraba. ¡Yay! El dios sonrió y luego se disparó con un torbellino. Va a escapar.
Se está escapando. El dragón negro tenía esos pensamientos en mente. Sin embargo, el dios estaba extendiendo su mano hacia alguien, mientras que la vista de todos estaba todavía cubierta por la explosión. El dios eligió hacer otra cosa en lugar de huir. Mientras eso sucedía, Kale, cuyos oídos zumbaban por la explosión, escuchó un ruido silencioso. CHHH, CHHH. El Cintamani se había vuelto negro de nuevo y escuchó una voz. La voz del dios de la muerte se podía escuchar a través de la estática. El dios sellado, CHHH, es alguien, CHHH, que vive de comer, CHHH, desesperación. El dios sellado es alguien que vive comiendo desesperación. Anro, CHHH, la información, CHH, del hombre, CHHH no estaba mal. La información de Anro-man no estaba mal. En el lugar donde Raon y el dios sellado habían chocado. La expresión de Kale cambió mientras escuchaba algo al Cintamani mientras se enfocaba en el centro de la explosión donde Choyan y los elfos oscuros habían cargado. Anro-man fue uno de los antiguos propietarios de la lanza inquebrantable, Taerang, y alguien que vivía en un mundo diferente. Su mundo hizo que el dragón león apareciera como el guardián del templo, y lograron derribarlo y limpiar el templo también. Le había informado al príncipe heredero Alberu sobre cómo lograron limpiar el templo del dios sellado y Alberu había usado esa información para decidir el primer equipo que entraría. Sin embargo, habían experimentado una prueba completamente diferente a la prueba de ilusión que involucraba tristeza, pereza y otras emociones, como lo había descrito Anro-man. Esta era la razón por la que Kale había pensado durante un tiempo que la prueba podría ser diferente en cada mundo o que había una explicación para lo que había sucedido. Lo que te dijo es la original, CHHH, prueba. El dios de la muerte estaba diciendo que lo que Anro-man les había dicho era la prueba original del templo. En ese caso, ¿por qué había cambiado para Kale y los demás? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Kale comenzó a caminar después de sentir una sensación ominosa inexplicable. Tunka se sorprendió y trató de detenerlo, pero Kale corrió hacia un área donde era difícil ver algo debido al polvo y todo lo que había estallado por la colisión. El dios de la muerte todavía estaba hablando. Sin embargo, el dios sellado fue capaz de, CHHH, comerse las desesperaciones de muchos desafiantes de prueba, CHHH, en, CHHH, el mundo de Anro-man. El dios sellado es alguien que vive comiendo desesperación. Se dijo que un número insondable de personas habían realizado la prueba en el mundo de Anro-man durante un año. El dios sellado debe haber consumido mucha desesperación. Kale empezó a pensar. Si el dios de la desesperación come desesperación. Rápidamente se le ocurrió una respuesta. Se volverá más fuerte. Incluso si estaba sellado, comía la desesperación que era la base de su poder. Por eso, el dios de la muerte dijo la siguiente parte antes de que Kale pudiera pensarlo. Esa es la razón por la que la prueba H ha cambiado. La razón por la que el dios sellado pudo crear una nueva prueba fue porque se había vuelto más fuerte, a pesar de estar sellado, al consumir mucha desesperación en el mundo de Anro-man. Además, está tratando de hacer que los templos aparezcan en numerosos mundos, CHHH. Kale no pudo escuchar el resto de lo que el dios de la muerte tenía que decir debido a la estática, pero entendió el punto. Los monstruos no clasificados también aparecieron en el mundo donde solía vivir como Kim Rock-su. Esos monstruos eventualmente conducen al dragón león y abren el templo por la fuerza. Las personas que intentan proteger ese mundo no tendrían más remedio que acabar con el dragón león, por lo que se verían obligados a abrir la puerta del templo que aparece una vez que el guardián desaparece. Entonces, las personas que intentaran proteger ese mundo tendrían que pasar la prueba de la desesperación y el dios de la desesperación se beneficiaría de cada retador. Ahora que lo pienso, lo que Anro-man explicó sobre el final de la prueba también parece extraño. La forma de limpiar el templo en el mundo de Anro-man que Alberu había compartido con Kale era un poco absurda. Una vez que superas todas las ilusiones relacionadas con las emociones, llegarían al final del templo.
Habría una llave blanca para cerrar la puerta del templo y el templo desaparecería de inmediato si regresaban a la entrada y cerraban la puerta del templo. Pensando en ello de otra manera. Eso significa que el Dios sellado consumiría la desesperación y dejaría ese mundo sin ningún daño al final. Descubrió por qué numerosos mundos estaban lidiando con incidentes y monstruos relacionados con el Dios sellado. Pero también le hizo pensar en una pregunta. ¿Puede el Dios sellado hacer esto solo? Se supone que debe estar sellado. Debe significar que había un cómplice ayudando al Dios sellado. No era un estúpido bastardo como la Estrella Blanca. Era alguien que podía atravesar dimensiones y crear trampas en los diferentes mundos. Este individuo no sería un enemigo fácil de derrotar. Yay. Kale se burló y comenzó a moverse más rápido. Sus ojos estaban enfocados en el Dios sellado que lentamente se estaba volviendo visible a medida que el polvo disminuía. Se dio cuenta de hacia dónde se estaba moviendo el Dios sellado y qué estaba buscando tan pronto como se dio cuenta de que el Dios sellado no estaba huyendo. Alguien que vive comiendo desesperación. Alguien que originalmente era un cazador. Solo debería tener un objetivo. Kale, Nim, por favor no vengas, lo detendré. Choyan estaba gritando con urgencia hacia Kale. El atributo de Choyan era la desesperación. Por supuesto, había algo más allí, la esperanza de su corazón superando esa desesperación. Sin embargo, partió de la desesperación. Además, era un solitario vitalicio. Choyan apartó la mirada de Kale y rápidamente cargó hacia el Dios sellado con su espada en la mano. Yay. En el momento en que el Dios sellado sonrió. Y, debes, detener, CHHHCHHH. Kale también lo sabía. Sabía que necesitaba proteger a Choyan del Dios sellado. La estática desapareció y pudo escuchar correctamente la voz del Dios de la muerte. El tú de este tiempo. Esto es el fin. Ya no escuchó la voz del Dios de la muerte en el Cintamani. Crack. Luego, el Cintamani se partió por la mitad. Choyan y Kale todavía estaban lejos el uno del otro. El Dios sellado y Choyan estaban bastante cerca con sus respectivas manos y espadas acercándose el uno al otro. Kale luego lo vio. Vio un aura roja espeluznante y aterradora alrededor de la mano del Dios sellado. Las comisuras de los labios de Kale se curvaron. Al menos el Dios de la muerte hizo muchas cosas por nosotros. Choyan y el Dios sellado chocarían en un instante. Sin embargo, ese instante fue suficiente para Kale. No el Kale actual, sino el Kale del marco de tiempo de esta ilusión. El poder que Kale tenía en ese momento. El Dios de la muerte había eliminado las restricciones sobre esos poderes. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me quitaron de Nuna? La sacerdotisa glotona del escudo indestructible y el anciano del corazón de la vitalidad. En el momento en que Kale escuchó las dos voces, su mano se extendió hacia el Dios sellado y Choyan. El polvo se había asentado completamente en ese punto. Paat. ¿Qué pasa? Comillas. Es Kale, Nim. Erujaben y Meri aparecieron rodeados de maná dorado y... Comillas. Choyan, no. Deténlo. El dragón negro, Alberu y los elfos oscuros pudieron volver a ver. Por eso pudieron verlo correctamente. En el momento en que Choyan y el Dios sellado estaban a punto de chocar. Este es el original. Oyeron una voz baja mientras se lanzaba un escudo de plata sagrada. Vieron dos alas radiantes abrazando cálidamente al espadachín de cabello negro. Lo vieron todo. Este era el escudo perfecto e impecable, el escudo que fue creado para proteger a alguien.